Rubén Carrillo López, bachiller en Ciencias Biológicas y magíster en Ciencias. Es director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera. Actualmente lidera la ejecución de un proyecto de restauración ecológica en Araucaria, en una de las distribuciones más australes de la Cordillera de la Costa, que se emplaza en el Bien Nacional Protegido Las Araucarias, en la comuna de Carahue, y que desde el 2013 está bajo el resguardo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera. Encabezó, junto a un equipo de investigadores del Convenio de Desempeño Únete de la UFRO, la solicitud para reclasificar a esta especie como en peligro de extinción. Hoy, en el café, conversaremos sobre la actual situación de conservación de esta especie milenaria, única en el planeta. Bienvenidas y bienvenidos a El Café. Amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de El Café. Estamos aquí con Patricio. Hola, Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Hola, bien. Y tenemos un excelente invitado, ya lo habíamos mencionado en la introducción del programa, Rubén Carrillo, profesor de acá de la Universidad de la Frontera, investigador. Y vamos a entrar de lleno al tema que hoy día nos convoca, porque es un tema que el año 2016, hay que decirlo, tuvo repercusión regional, nacional e internacional. Usted ha señalado por ahí en algunas entrevistas que nosotros en la Araucanía tenemos dinosaurios vivientes. Nos referimos a la Araucaria araucana, una especie que se quiere llevar, digamos, a un proceso de mayor protección. Profesor. Primero que todo, gracias por la invitación, Miriam y Patricio. Sí, en realidad Araucaria araucana es una especie milenaria, digamos, longeva, y que además tiene una distribución relictual, ¿no? Y que aparece como grupo hace aproximadamente 260 millones de años atrás, y que tuvo su apogeo como grupo vegetal hace aproximadamente 240 millones de años atrás, y que corresponden a la era mesozoica y específicamente el período jurásico, en la cual compartían en estos ecosistemas, digamos, con los dinosaurios estaban allí presentes, compartían estos ecosistemas junto con las araucarias, ¿ya? Y es por eso que nosotros hemos hecho esta analogía de pensar en que las araucarias como grupo vegetal son tan primitivas como la existencia y la aparición, digamos, de este grupo de grandes lagartos que deambulaban en la Tierra. Pero vamos a contextualizar a raíz de una investigación que se está desarrollando en el Convenio de Desempeño Únete en la comuna de Carahue. Surgió una propuesta de acá, de un grupo de investigadores de la Universidad de la Frontera, y esta tiene relación con recategorizar el estado actual en el que se encuentra la Araucaria araucana, que es en un estado de vulnerable, a pasarla a un estado, digamos, en peligro. Y hablamos en peligro de extinción. Sí. Y eso generó también una discusión bastante importante el año pasado. Profesor, ¿por qué hay que recategorizar a la Araucaria araucana? Sí, esta reclasificación se basa, digamos, en varios aspectos, digamos. Nosotros propusimos 3, pero otros grupos de investigadores que no trabajan con nosotros han... que se han ido sumando a esta propuesta, digamos, ¿no? Sí, quizás no tan así, pero han demostrado de que en realidad nosotros de alguna u otra manera tenemos razón en plantear esta reclasificación. El hecho es de que cuando una especie vegetal o animal tiene problemas de conservación y siguen operando factores que de alguna u otra manera hacen disminuir su distribución y colocan en peligro a estas especies, se dice que hay que entrar en un proceso, digamos, de reclasificación y hacer una remirada desde el punto de vista de su ordenamiento en cuanto a estas categorías de clasificación. Y aquí, claramente, aunque no lo queramos, ha seguido operando el tema de la tala ilegal. Grandes incendios. En el año 2002 tuvimos un incendio que abarcó aproximadamente una superficie de 20.000 hectáreas con bosques milenarios de araucaria.
Y además en el año 2015, en la reserva China Muerta, ¿no es cierto?, hubo un incendio que abarcó una superficie con ecosistemas vegetales de Araucaria de aproximadamente 6.600 hectáreas. Por lo tanto, eso incide fuertemente en la reducción de la distribución de Araucaria, lo que corresponde a lo que es la cordillera de los Andes. Y también hay otro tema no menor, que es el aumento exacerbado en este último tiempo de la comercialización de su semilla, que es justamente el órgano que permite la restauración natural de estos bosques de Araucaria y que corresponde al denominado piñón, ¿ya? Entonces, esos son 3 factores, pero existen otros factores más, como es el tema que está ocasionando el cambio climático, el aumento de prolongadas temperaturas en época estival, que ha llevado a que otros investigadores de la Universidad Austral, por ejemplo, hayan propuesto de que Araucaria está, en los bosques de Araucaria están en un proceso de inanición, o sea, de no realizar eficientemente lo que hacen todos los vegetales, que es la fotosíntesis. Los vegetales son organismos autótrofos, o sea, son capaces de elaborar su propio alimento. Cuando una especie vegetal se ve restringida, sin duda que para realizar este proceso, sin duda que incide fuertemente en su permanencia. Me refiero específicamente a que las poblaciones de Araucaria están sufriendo la no incorporación, digamos, de agua y nutrientes de la manera debida, además de que este proceso de fotosíntesis ha disminuido fuertemente porque estas prolongadas sequías hacen que, por ejemplo, en los vegetales se cierren los estomas y eso evita justamente que esta actividad metabólica se realice de manera satisfactoria. Y es por eso que, explican estos investigadores, se pueden observar, digamos, de manera bastante frecuente en muchos individuos que forman estas poblaciones ramas secas de Araucaria. A pesar de que Araucaria tiene una poda natural, digamos, y a pesar que se describen además desde hace mucho tiempo la incidencia de otros elementos que corresponden a organismos fitopatógenos, ¿no es cierto? Específicamente un hongo que es Micronigeria fagi, que parasita primero, digamos, lo que es las especies notofuego, fundamentalmente el raulí y el roble, y posteriormente se asienta en las acículas de Araucaria, provocando también un problema de daño fitosanitario. Por lo tanto, esta es una especie que, si bien es cierto, está resguardada como un monumento natural, pero lamentablemente y justamente es en las áreas silvestres protegidas donde además se generaron los más grandes incendios que han atacado a estas poblaciones de Araucaria. Así que es por eso que nosotros proponemos la reclasificación desde el punto de vista de la conservación de Araucaria araucana. O sea, en el fondo argumentos hay, son de peso, son importantes, sí, hay de sobra, y también hay que adelantarse, me imagino yo, no esperar que quede un par de araucarias como para poder... Sin duda, y además existen otras evidencias. En la cordillera de la costa, por ejemplo, en nuestra región existen antecedentes de que la superficie de Araucaria eran bastante mayores de las que tenemos ahora. Ahora, lamentablemente, hay una sustitución muy fuerte en este último tiempo de los bosques nativos por especies exóticas de rápido crecimiento, llámese pino y eucalipto, y que también hay un desmedro de estos ecosistemas vegetales donde se asentaba Araucaria. De hecho, cada vez se hace mucho más evidente la presencia de fragmentación de estas poblaciones, lo que incide fuertemente en todo un tema, además de la mantención del pool génico, que no es menor para una especie que es primitiva. Entonces, como especie primitiva, además, cualquier cambio ambiental hace que su respuesta sea muy lenta, en comparación con otra flora que es bastante más moderna y que conocemos nosotros como las angiospermas. Las araucarias pertenecen al grupo de las gimnospermas, que no generan flores verdaderas ni frutos. En cambio, las angiospermas generan flores, que son muy atractivas en algunos casos, y generan frutos, lo que la hace bastante más competitiva con estas poblaciones de Araucaria en términos de que cuando en algún área desaparece Araucaria, estas áreas son muy rápidamente colonizadas por estas angiospermas, por lo tanto, Araucaria no puede retomar esas áreas que inicialmente ha perdido. Entonces, sin duda de que no existe ninguna documentación científica, por lo más, que se haya realizado en nuestro país,
que diga que Araucaria haya recuperado alguna superficie y que por lo tanto haya aumentado en algún momento su superficie de distribución, como sí los hacen muchas de las especies de angiospermas. Aparte, digamos, de la importancia a nivel nacional que puede tener el cuidar la Araucaria araucana, para la región de la Araucanía igual es un tema mayormente sensible porque, según entiendo, corríjame usted, casi el 95% de la superficie de Araucaria araucana está en esta región. Sí, y además de un tema que es un patrimonio natural, también hay un aspecto simbólico. O sea, la Araucaria tiene componentes simbólicos para nuestra región. Quisiera ver preguntarle en qué se puede traducir finalmente respecto a políticas públicas, recomendaciones, cómo se puede traducir esta necesidad de cuidar, de resguardar lo que es la Araucaria araucana. Bueno, nosotros planteamos varios aspectos. Un aspecto importante y que se basa justamente, en el cual se basa este proyecto Únete, que desarrollamos en Villas La Araucaria, que se ubica, digamos, en la comuna de Carahue, es generar planes de reforestación de los ecosistemas, no solamente de Araucaria, no hacer plantaciones de Araucaria, sino que restaurar, digamos, de alguna manera los ecosistemas de Araucaria. Eso significa que además hay que trabajar las especies que forman parte y son componentes de estos ecosistemas, en términos de alguna manera reinstalar los ecosistemas originales en donde Araucaria está presente, entendiendo que de alguna u otra manera recuperando estas áreas que han sido degradadas, por decirlo de alguna manera, y en las cuales se instalaba anteriormente Araucaria. Esa es una propuesta, digamos, y en eso se basa nuestro trabajo de investigación. Lo otro es generar una normativa. Nosotros, cuando hicimos nuestra declaración de intenciones, incorporamos así de manera bastante clara que esta normativa regulatoria para la extracción del piñón, para esta normativa debería eximirse, digamos, al pueblo mapuche, fundamentalmente pehuenche, que históricamente ha vivido, digamos, justamente bajo el cobijo de esta especie milenaria. Ellos han trabajado, ellos se alimentan y ellos son capaces, sin duda, de reconocer cada uno de los componentes florísticos de estos ecosistemas, que también han aprovechado de manera bastante sustentable, diría yo, en el tiempo, y armónica con la naturaleza. Por lo tanto, el llamado de atención nosotros lo hacemos justamente a la población urbana que se ha volcado a estos ecosistemas naturales, a la colecta del piñón, ya que ven allí un recurso económico, fundamentalmente, y esto se ha traducido en la comercialización en los supermercados de los centros urbanos, no solamente de esta región, sino que de todo Chile, incluso en Santiago, de grandes, digamos, volúmenes de semillas. Yo tengo entendido que en Argentina hay una ley de cuota para la recolección de piñones que es como de 5 kilos por persona, pero ¿cómo eso? A mí me cuesta entenderlo. ¿Cómo se puede materializar la regulación, digamos, de la recolección? ¿Cómo es en la práctica? Nosotros, cuando planteamos la normativa, es como lo que se hace, por ejemplo, con lo que es, de alguna u otra manera, el uso sustentable del bosque nativo, ¿ya? Cuando una persona genera un plan, digamos, de corta, eso es de alguna manera realizado por ejemplo, ingenieros forestales o personas profesionales que están vinculadas al área, digamos, ambiental. Y existe lo que se genera, ¿no es cierto?, una guía que demuestra que esa madera que se extrae obedece a un plan, ¿ya? A un plan de extracción. Acá lo que se puede hacer es justamente generar autorizaciones a las comunidades, por ejemplo, mapuche pehuenche, que podrían, digamos, dar el visto bueno, ¿ya?, para que su propia gente pueda comercializar eso bajo ciertos volúmenes, dependiendo justamente de la producción que oscila cada año, dependiendo de las condiciones ambientales y otras. Y justamente habría que solicitar
una guía de comercialización, como se hace justamente en Argentina. Ese es un modo de poder fiscalizar para proteger justamente la semilla, porque hay que entender que la semilla es una de las fuentes más importantes de la sustentabilidad de este recurso. Es lo que permite la regeneración de los ecosistemas de Araucaria. Otro recurso que utiliza Araucaria, pero en muy bajo porcentaje, es la propagación vegetativa. Eso quiere decir que un sistema radical puede generar un brote y puede generar un nuevo individuo, o bien, ¿no es cierto?, caer un fuste, un tronco, y desde allí se pueden generar nuevos individuos, ¿ya? Pero esa es una estrategia que usan muchas especies primitivas y que se asocia sin duda a lo que es la disminución del pulgénico, porque en realidad ahí lo que se generan son clones. Pero creemos que dentro de este marco regulatorio, sin duda que esto es conducente a pensar y a repensar el hecho de que si estamos haciendo algo que es correcto en relación a la extracción indiscriminada de grandes volúmenes de semilla de una especie que es dioica, ya que existen individuos machos e individuos hembras, de los cuales solamente los individuos hembras son los que generan estos conos con semillas, aproximadamente 240, 230 semillas por cono. Y nuestra apuesta va justamente a generar conciencia en la gente y a evitar esta extracción, digamos, que nosotros hemos denominado indiscriminada de estos volúmenes. Profesor, pero ustedes han hecho también gestiones, digamos, concretas. El año pasado se reunieron con el ministro de Medio Ambiente para hacer esta solicitud, porque esta solicitud de reclasificación se hace precisamente en esa cartera de gobierno. Sí. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿En qué proceso está eso? Sí. El proceso de reclasificación es un proceso que cualquier persona natural de Chile lo puede hacer con cualquier especie vegetal o animal. Y consiste en que el Ministerio del Medio Ambiente abre una vez al año la posibilidad de hacer una propuesta de reclasificación para una determinada especie animal o vegetal. Y eso lo puede hacer cualquier persona natural, no necesariamente que pertenezca a un centro científico. Lo que sí que posteriormente se tienen que ingresar antecedentes que ameriten esa propuesta, ¿ya? Que posteriormente puede hacer ver por una comisión especializada que ve los antecedentes, los chequea y posteriormente da su veredicto. Entonces, nosotros estamos en la etapa de sensibilización, ¿ya?, de recopilación de antecedentes, ya que al parecer esta iniciativa se comienza a concretar este año, aproximadamente en el mes de abril, para que en el mes de noviembre, aproximadamente, o octubre, sean ingresados los antecedentes que ameriten justamente este proceso de reclasificación. ¿Y cuánto tarda el Ministerio, digamos, en hacer este tipo de evaluaciones y decir vamos o no vamos? Lo que tarda la comisión en hacer la revisión de los antecedentes. Ya hay una comisión. O sea, a fin de año podría haber una... Sí, o a principios del año 2018 puede haber un veredicto referente a esta especie vegetal, digamos. ¿Cómo ha sido la recepción, por ejemplo, de instituciones como la CONAF, que es, digamos, es la mandatada a cuidar este bosque, digamos? Sí, primero, respondiendo un poco a la pregunta anterior, nosotros tuvimos una muy buena acogida en el Ministerio de Medio Ambiente de parte del ministro Pablo Veranier y también en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Nosotros lo hicimos como una metodología de sensibilización también al ámbito parlamentario, que es donde también se legislan y donde de alguna u otra manera se toman decisiones. Y decisiones importantes. Por allí en algún momento tendría que pasar una nueva propuesta me imagino, ¿no es cierto?, de lo que es la nueva política forestal que se necesita en Chile. Y en el caso que pregunta respecto de CONAF ha sido bastante escéptica. De hecho, es cosa de observar una entrevista al señor Aarón Cavieres que se le hizo en la televisión nacional, en que él dice de que no debería existir preocupación. Lo mismo lo dice
de alguna u otra manera el director de CONAF regional de aquí de la Araucanía, porque es una especie que está categorizada como monumento natural. Pero si nosotros hacemos un poco de historia, solamente vemos que los mayores incendios están justamente en áreas silvestres protegidas, por lo tanto la protección, claro, por lo tanto la protección no es tal. Y tampoco es indesmentible el aumento justamente de estos volúmenes de extracción de semilla. El tema de la corte ilegal ha sido un tema histórico, es cosa de hacer, y nosotros lo estamos haciendo a la revisión, que existían de los ecosistemas naturales de Araucaria, por ejemplo en la cordillera de la costa, en la 9ª región, que eran bastante mayores antes, hasta lo que fue justamente esta nueva política en ese entonces forestal con el decreto ley 701, que hizo de alguna u otra manera un cambio en cuanto a lo que era la apreciación del bosque nativo, en el sentido de incentivar la parte económica y por lo tanto incorporar grandes superficies con plantaciones de especies exóticas de rápido crecimiento en desmedro de estas superficies de bosque nativo, en donde justamente se vio afectado a Araucaria. Y además estamos viendo estos nuevos antecedentes que aparecen, ¿no es cierto?, de un hongo que está atacando a Araucaria, cuyas muestras incluso la misma CONAF mandó a Corea, y que no se sabe si es un hongo o también puede ser un insecto, y que de alguna manera aquí se desmarca del Micronigeria fagi, para al parecer es otro organismo que está atacando, y los estudios recientes de inanición de Araucaria. ¿Por qué cree usted entonces que CONAF ha sido como reticente? Si, digamos, está ahí como harto de evidencia. Lo desconocemos, yo no puedo emitir juicio, si no, digamos, ellos dicen que está bien protegida Araucaria. Hay antecedentes, ¿no es cierto?, de que nosotros no hemos sido los únicos que hemos dicho de que Araucaria está en peligro. Un grupo de investigadores italianos, españoles y argentinos en estudios de Araucaria en la Patagonia dicen que justamente existe una disminución de la producción de semilla de Araucaria producto justamente del cambio climático, y ellos lo colocan como una alarma no menor en relación a entender de que Araucaria es una especie que tiene problemas de conservación y que debería ser de alguna manera reclasificada ya no como vulnerable, sino que también como en peligro. Pero internacionalmente está catalogada en peligro. Claro. Chile, digamos que así esa la UICN lo tiene como en peligro, pero es porque, claro, identifica la superficie de Araucaria proporcionalmente en comparación con la distribución mundial que tienen los ecosistemas naturales. Y en ese sentido la distribución de Araucaria ocupa una superficie muy pequeña, ¿eh? Entonces nosotros nos vemos acá desde nuestro país, vemos que existen, claro, proporcionalmente a la superficie de nuestro país y en comparación con los otros ecosistemas vegetales existentes, proporcionalmente una superficie bastante mayor que otros ecosistemas. Pero aquí hay un tema no menor, y bueno que me lo he preguntado, porque aquí nos han hecho las apreciaciones respecto de el estado evolutivo, ¿no es cierto?, de estas poblaciones. Araucaria araucana es una especie tremendamente primitiva. En el hemisferio sur y en nuestro país tenemos las gimnospermas más primitivas, ¿ya?, que son muy primitivas. Y Araucaria, además, es la única especie que es capaz de formar ecosistemas vegetales como lo que tenemos, ¿ya? Existen otras 17 especies que se describen de Araucaria a nivel mundial, siempre con una distribución gondvánica en el hemisferio sur, pero en ninguna forma los ecosistemas vegetales boscosos que tenemos en nuestro país. Además, ¿no es cierto?, con las características que ustedes conocen, por ejemplo, de distribución en altura, en la cordillera Andes con precipitación nival, bueno, en la cordillera de la costa también, con cuerpos de agua, lo que hace desde el punto de vista turístico ecosistemas muy atractivos, ¿ya? Y que sin duda mucha gente que viene de turistas de otras partes del mundo no viene solamente a ver nieve, porque eso lo puede ver en otras partes, sino que justamente las características fisionómicas que entregan estos ecosistemas de Araucaria, que están simbolizados en un árbol, ¿no es cierto?, con una forma de paraguas invertido, y que hacen bastante atractivo a la vista de las personas. Pero hablemos de la Araucaria. Yo tengo entendido, bueno, las cosas que nos enseñaban cuando eran niños, que son de muy lento crecimiento. Y acá en la región de la Araucanía igual coexisten otro tipo de especies.
el coihue. Claro, ese es otro elemento que hay que tener en cuenta. La lenga, los notófagos. Claro, claro. ¿Cómo es esa convivencia de la araucaria en un ecosistema variado que también, a mí me hace mucho sentido que al haber diversidad, también es necesario que exista regulación diferenciada para poder atender a esa heterogeneidad que también que tenemos? ¿Cómo es esta situación de diversidad de la araucaria respecto a otras especies? Mira, para justamente seguir argumentando esta propuesta, araucaria es una especie que tiene un muy lento crecimiento, como bien lo has dicho tú. Se tiene que esperar entre 25 y 60 años para que ellos generen sus órganos reproductores. Conos masculinos, conos femeninos. Y allí recién podemos comenzar a pensar en que araucaria puede generar semillas, ¿ya? Y por lo tanto generar este órgano que permite, digamos, de alguna manera su sustentabilidad en el tiempo. Pero araucaria tiene una distribución en la actualidad asociada a áreas que tienen restricciones ambientales, tanto en la cordillera de los Andes como en la cordillera de la costa. Suelos delgados, pobres en nutrientes, en donde existe precipitación de tipo nival en invierno, alta radiación, alta temperatura en verano. Y eso es válido tanto para la cordillera de la costa como para la cordillera de los Andes. En la cordillera de la costa aparece una superficie, digamos, que está cimentada en roca metamórfica del precámbrico, o sea, piedra laja, y en la cordillera de los Andes principalmente escoria volcánica, ¿no? Y un poco apuntando a tu pregunta, las otras especies que acompañan, arbóreas que acompañan a la araucaria, están aproximadamente a los 800 metros, donde aparece, por ejemplo, en la cordillera de los Andes aparece el coihue, Nothofagus dombelli. A mayor altura, sobre los 1000 metros, 1200 metros, acompañando a araucaria, aparece Nothofagus pumilio, que es la lenga. Y a mayor altura aparece Nothofagus artáctica acompañando a araucaria, que es el denominado ñirre. Sin embargo, también araucaria es capaz de formar bosques puros, generando lo que se denomina el límite del bosque, ¿ya? Y eso da cuenta, de alguna manera, de cómo araucaria tiene una distribución que ha ido, de alguna manera, siendo cada vez más marginal, entendiendo que existen supuestos que araucaria, sin duda, a lo mejor estaba presente en lo que es el Valle Central, porque tenemos en Chile una distribución en la cordillera de la costa y en la cordillera de los Andes. Y probablemente en épocas geológicas pasadas, justamente una conexión entre estas poblaciones. Ahora, respecto de lo que tú mencionas, sin duda que los ecosistemas de araucaria tienen una alta diversidad biológica, una alta biodiversidad desde el punto de vista no solamente del componente paisajístico, sino que también, ¿no es cierto?, el componente biológico asociado principalmente a la flora y a la fauna, ¿ya? Cada asociación vegetal, ya sea con coihue, araucaria con coihue, con araucaria con lenga, o araucaria con ñirre, o araucaria formando el límite del bosque, presenta especies que son características, especies que son principales y que de alguna manera van a caracterizar cada una de estas asociaciones vegetales, ¿no? De eso se encarga una rama de la botánica que es la fitosociología, que estudia las comunidades vegetales. Por lo tanto, tenemos distintas comunidades vegetales que están siendo formadas por araucaria y eso significa una riqueza florística diferenciada entre uno y otro ecosistema. Por lo tanto, lo que tú mencionas es claro que es valedero. O sea, también hay que considerar que araucaria, junto con estas otras especies de notofagos, son capaces también de mantener y conservar una biodiversidad que no es menor. En el momento que desaparezca araucaria, va a desaparecer también esa riqueza de biodiversidad. Profesor, corríjame, la distribución acá de la araucaria araucana, el 40% está en reserva y el resto está en manos, digamos, de propiedad privada. ¿Ya? ¿Cuánto influye en los privados, digamos, en que esto no se regule un poquitito más estrictamente, considerando, digamos, lo que usted señala de la tala ilegal? Sí, pero fíjate que yo creo que ahí hay una deuda del Estado chileno de no plantear una política forestal que resguarde justamente especies como araucaria, apuntando justamente a que también los privados se puedan ver beneficiados justamente por la mantención de
de esta especie milenaria. No es justo que ellos tengan solamente deberes y no derechos. Entonces creo que aquí deberían haber incentivos justamente para generar a lo mejor propuestas de emprendimiento asociado al turismo, en la cual se le ayude, por ejemplo, a modo de ejemplo, solamente a personas a generar estos emprendimientos que le permitan a la comunidad y a los turistas a conocer estos ecosistemas, a valorarlo desde el punto de vista de la educación ambiental, a valorarlo desde el punto de vista ecosistémico, a valorarlo desde el punto de vista de lo que significa para la humanidad tener este tipo de comunidades vegetales. Y en ese sentido yo puedo dar fe, digamos, de que he conocido en algunos casos un resguardo de la araucaria por parte de particulares no menores, digamos, y que valen de alguna manera ser considerados y ser considerados, digamos, de manera valiosa por lo que ellos han mantenido por mucho tiempo. Yo creo que eso es algo que hay que justamente incorporar en estas nuevas propuestas, digamos, de resguardo de una especie que ya no solamente es patrimonio nuestro, sino que también es patrimonio de la humanidad, porque allí está inscrita, de alguna manera, la historia del planeta y la historia nuestra también. Son las huellas. Claro, las huellas. Las huellas. Claro, desde antes que aparezcan las personas, desde antes, estamos hablando de periodos prehistóricos, ¿ya? Estamos hablando de 260 millones de años atrás. El testimonio que nos pueden entregar justamente especies como esta corresponden justamente a un testimonio no menor para hacer un reconto de lo que ha sido la vida en nuestro planeta. Interesante cómo la ciencia también permite anticiparse a impactos que puedan ser negativos. Bien lo sabemos que es lo que ocurrió con la empresa forestal, digamos, y con la incorporación de especies como el pino, el eucalipto en comunidades muy pequeñas, con el problema que ha habido con la sequía de Lumaco, por ejemplo, de determinadas comunidades. Yo encuentro que es muy importante lo que está haciendo particularmente usted, doctor, junto con su equipo, en poder también colocar los avisos desde la ciencia, ¿ya? En vinculación con la política pública de cosas que podemos hacer ahora que permitan anticiparnos, digamos, a escenarios adversos o negativos respecto a nuestra araucaria araucana. Sí, mira, yo creo que lamentablemente, bueno, nosotros lo planteamos en parte del proyecto Únete y lo estamos planteando en todos los proyectos que estamos presentando asociados a araucaria. Hay que plantear solamente el aspecto forestal, el aspecto silvícola para especies como esta. Yo creo que el componente más importante para entender el comportamiento y para salvaguardar a esta especie y a estas comunidades vegetales son los fundamentos biológicos, ¿ya? El saber que araucaria, así como la mayor parte de las especies vegetales, presentan simbiosis con hongos del suelo, que las araucarias se asocian a otras especies vegetales y forman las comunidades vegetales y por lo tanto tiene que haber una mirada desde el punto de vista biológico de la botánica y también de lo que se llama la fitosociología, cómo reinstalar una comunidad que allí estaba presente de la manera más original posible, de cómo entender, por ejemplo, de que esta especie se asienta en suelos muy pobres en nutrientes, con el pH ácido, con las restricciones ambientales que yo mencionaba anteriormente, de qué manera salvaguardar el pool génico. Y lo que nosotros estamos haciendo en este proyecto Únete es reinstalar, ¿no es cierto?, individuos también de araucaria junto con otras especies, pero yo decía que es una especie dioica, por lo tanto, lo más importante es que hay que saber qué individuos vamos a reinstalar. ¿Vamos a reinstalar machos o vamos a reinstalar hembras? Si yo digo que el reconocimiento del sexo desde el punto de vista morfológico, macroscópico, lo podemos hacer después de 25 años o 60 años, entonces lo más importante es saber si esa plántula pequeña que vamos a colocar en ese proceso de restauración va a corresponder a un individuo macho y hembra. Y eso, en eso nos está acompañando Marcos Paredes, que es bioquímico,
con metodologías de biología molecular, está trabajando con un estudiante de biotecnología, Orlando, y ellos van a generar un protocolo para, de alguna manera, probablemente con solo extraer una cícula y someterlo a un perfil bioquímico, vamos a saber qué es lo que vamos a llevar al lugar. No quisiéramos, ¿no es cierto?, hacer una restauración ecológica en la cual a lo mejor el 95, el 98% de los individuos que tengamos después de 60 años sean todos machos, porque la sustentabilidad del ecosistema va a ser prácticamente nula, porque lo importante es que tengamos una mayor cantidad de individuos hembras que sean capaces de generar semillas, mantener así el pool génico y la biodiversidad genética de esta especie, que es tremendamente importante, porque es una especie muy lenta para responder frente a los cambios ambientales, y, ¿no es cierto?, bueno, y salvaguardar la sustentabilidad de ella, y sin duda quizás en una proporción bastante menor los machos, que son los que emiten millones de granos de polen y que son transportados por el viento. Ese fenómeno se denomina la anemofilia, que es capaz de asentarse en los conos incipientes de los individuos, digamos, hembras. Profesor, ya estamos terminando, el tiempo se nos acaba acá en el café. Es una muy buena conversación, es una excelente propuesta la que tiene la Universidad de la Frontera. Sabemos que ha tenido también apoyo de otras universidades, de otras instituciones, que a lo mejor se hubiese esperado que sea la institucionalidad que está creada precisamente para el resguardo de este tipo de especies, pero aún así hay otras que sí han levantado una bandera de apoyo y se han unido y están trabajando junto con el equipo de acá de la Universidad de la Frontera. Patricio tiene yo quisiera decir lo último para reforzar eso, porque es tremendamente importante. En este momento estamos trabajando de manera mancomunada con Manuel Guieda, que representa a la Pontificia Universidad Católica sede Villarrica. Hemos hecho y estamos trabajando de manera también mancomunada con el Museo Nacional de Historia Natural, con quien próximamente ellos van a generar a nivel nacional el Día de la Araucaria, justamente a raíz de nuestra propuesta, el Día de la Flora Nativa con énfasis en Araucaria. Senderos de Chile también nos está apoyando. Ahora tenemos gente que va a trabajar con nosotros de Argentina, existen académicos de la Universidad Austral y ex académicos como el profesor Hernán Peredo. Ahora acabamos de tomar contacto con AgroParisTech de Francia, con la cual vamos a presentar un proyecto justamente en Araucaria, un proyecto binacional. Por lo tanto, yo creo que lo que nosotros hemos puesto en la mesa ha sido bastante fructífero y también de orgullo para nuestra institución universitaria. Patricio, ¿tiene un presente para usted, sí, profesor? Yo creo que el profesor lo va a valorar. Este es un calendario de historia mapuche, ahí, con efemérides, digamos. Comienza en el Huetripanto en junio de 2016 y es dibujado por Fiestóforo y tiene muchos datos muy entretenidos y están bellamente ilustrados. Ahí tiene, profesor. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Gracias, profesor, Miriam, por acompañarnos acá en el café. Esperamos que haya sido también de gran relevancia para las personas que nos están viendo en este minuto. En lo personal, Araucaria, yo soy nacida y criada en Temuco, representa... Uno convive, nace y muere al lado de una... Ellos pueden seguir y nosotros nos vamos. Entonces, es importante resguardarlo, es importante que nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones también tengan estos paisajes que hoy día nosotros podemos disfrutar en la cordillera. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Felicitaciones también por su propuesta. Y a su programa. Muy amable. Gracias, muy amable. Muy amable.